Septiembre de 1967. La cueva ya llevaba funcionando un par de años, pero los hits de la mayoría de las radios seguían siendo Saya Distel, Johnny Halliday, Polanca, José Feliciano, el trío Los Panchos, Altemar Dutra o los Shakers, que cantaban pop en inglés. Y más que nadie, el rey Palito Ortega. La excepción estaba en las noches de Splendid y Excelsior, donde dos sastrerías competían por 2 millones de jóvenes, con música con Thompson y Williams y Modart en la noche, que se especializaban en rock y pop americano y británico. En la cueva, Pueyrredón y Juncal, un grupo de fulanos se dedicaba a mezclar letras de tango con melodías que le sonaban rockeras. Javier Martínez, Pajarito Saguri, Morris, Miguel Abuelo, Tanguito, Lito Nevia, se encontraban entre vaos de alcohol y tabaco, alguna anfetamina y nada de coca, para descubrirse una misión. Tenían que hacer acá, con maneras de acá, lo que otros ya estaban haciendo allá, desde hacía varios años. Es fama que cuando la cueva cerraba algunos iban a desayunar a la Perla del Once, y que ahí en el baño, el tal Tanguito, José Alberto Iglesias, imaginó la balsa. Estoy muy solo y triste en este mundo de mierda. Abandonado, querrás decir, en este mundo abandonado. De mierda. Dije de mierda. Lito Nevia y sus gatos grabaron el simple de la balsa en esa primavera. El disco fue recibido como un logro y un anuncio. Antes de que llegara el verano ya había vendido 200.000 copias. Ese 21 de septiembre en la Plaza San Martín, unos 300 jovencitos de pelo apenas prolongado, se reunieron para proclamar que en la Argentina también había hippies. La convocatoria les proponía presentarse vestidos como andarían si el país fuera libre. Se pasaron una tarde de sol, pastito, mimos y guitarreadas, y al ocaso apareció la policía para convencerlos de que circularan. No son maricones ni guerrilleros, constataba la revista Así, sino hippies que quieren paz, amor y música. En San Francisco, poco antes, unos 20.000 jóvenes habían celebrado la llegada de la era de Acuario, dejando entrar el sol en el primer Human Being. Allen Ginsberg, Timothy Leary y Alan Watts le cantaban invocaciones hindúes con acento slang, mientras los chicos de las flores se internaban en un trip de LSD y suscribían un manifiesto. Cuidado con los líderes, con los héroes, con los organizadores, ojo con esa gente, cuidado con los abortos de la estructura, ellos no entienden. Sabemos que el sistema no anda porque vivimos en sus ruinas. Sabemos que los líderes no resuelven nada porque nos han llevado únicamente hacia este presente. Los buenos líderes, tanto como los malos, ¿quién causó más sufrimiento? ¿Hitler o San Pablo? No interesa que el líder sea bueno o malo, el liderazgo es malo en sí. El medio es el mensaje y el mensaje del liderazgo es Vietnam, los campos de concentración, la gran sociedad. Primera Plana reproducía en esos días un artículo fechado en Londres donde el peruano Mario Vargas Llosa producía una descripción lejana, desconfiada del fenómeno, la mirada de un intelectual entonces de izquierda que mostraba unos hechos que no entendía ni quería entender. Tienen 14, 15, 18 años, van casi siempre en grupos por las calles de Londres y se los reconoce desde lejos por su atuendo multicolor y extravagante. Ellas llevan faldas muy cortas y suelen ir descalzas, los pelos caídos en desorden, las uñas sucias, con extraños dibujos en la frente, las mejillas y los párpados. Ellos visten levitas, túnicas ruinosas, camisas llamativas, aretes en las orejas y pulseras hasta los codos. Tienen los cabellos enmarañados, las uñas largas, y en las túnicas y pecheras ostentan insignias con divisas que dicen: hagan el amor, no la guerra, amo a todos, la felicidad es posible. Hombres y mujeres llevan flores anudadas a los cabellos y en los hombros pequeñas coronas de mirtos, de azucenas, de claveles. Lo llaman hippies y también la gente de las flores. Son pacíficos, corteses y discretos y solo provocan desconfianza y cierta alarma, irritación.
La gente adulta les reprocha que sean ociosos e indiferentes a la higiene y que se droguen, practiquen el amor libre y descrean del porvenir. Casi todos han abandonado sus hogares y sus estudios para llevar una vida promiscua, pasiva y vagabunda. En los veranos duermen en las calles o en los parques, y en invierno en oscuros refugios que comparten por docenas. Cuando son arrestados, van a las comisarías sonrientes y cordiales. Al ser puestos en libertad, agradecen a los policías su hospitalidad. Aunque hay entre ellos a veces alguien que pinta o escribe poemas, la mayoría no tiene nada que ver con la literatura. No les interesan los libros ni los periódicos y ni siquiera saben que ahora son objeto de una vasta bibliografía. Es cierto que participan de vez en cuando en manifestaciones pacíficas, pero por lo general la política está fuera de sus preocupaciones habituales. Dicen estar de acuerdo con la revolución, pero explican que la verdadera revolución es interior, espiritual, mental. Una mañana vi a uno de ellos trepar sobre la estatua de Eros en Piccadilly Circus, colocarse sobre sus hombros y permanecer allí impávido una media hora hasta que llegó un carro de bomberos. No opuso ninguna resistencia, se dejó llevar en brazos con una expresión tranquila, ni siquiera satisfecha. Anoche entraron 4 de ellos al restaurante donde estaba cenando. Pidieron un churrasco, los vi rebuscarse los bolsillos, reunir entre todos arduamente el precio de la cuenta. Envolvieron el churrasco en un periódico, salieron a la calle y sirvieron el manjar a un perro vagabundo que esperaba. Partieron cantando. Hace 3 meses se reunieron varios miles en Hyde Park en una manifestación que dejó desconcertada y alarmada a la opinión. Llevaban carteles pidiendo que se legalizara la marihuana. Les habló, encaramado sobre una silla, el poeta norteamericano Allen Ginsberg. Fumen, forniquen, ensanchen sus mentes, vivan. Algunos veteranos de la guerra mundial que pasaban por allí se enfurecieron. Uno los increpó. ¿Pero esta clase de libertades hicieron matar tantos jóvenes ingleses? Ellos aplaudieron y luego avanzaron afectuosamente sobre los policías, arrojándoles flores. Vargas Llosa seguía, en ese tono, varios párrafos más, para terminar profetizando: lenta, segura, incomprensiblemente, la revolución de las flores sigue ganando terreno. ¿Estás segura de que no se van a dar cuenta? Yo qué sé, creo que no. Dale, no te vas a echar atrás ahora. No, pero mirá si nos descubren. Dale, toma, no seas cagona. Liliana Goldenberg agarró el cigarrillo que le ofrecía a su prima Mercedes de Pino y aspiró una pitada. Mercedes le había dicho que se lo acababa de sacar a su mamá y que por eso, y porque no probaban. Era tarde y estaban encerradas en el baño de la casa de Mercedes. El resto de la familia ya dormía. Uno de los problemas de Mercedes y su primo Carlitos solía ser Liliana, la menor de los hermanos Goldenberg. Cada vez que querían hacer algo que no estuviera exactamente dentro de las normas, corrían el riesgo de que Liliana los denunciara ante las madres. Así que a Mercedes le tocaba muchas veces el trabajo de convertirla en cómplice, que era la única manera de callarla. Mercedes y Carlitos ya habían fumado varias veces, pero para sentirse más seguros tenían que meter en la bolsa a la hermana menor. Liliana sintió primero un picor incómodo en la garganta, pero fue un momento. Enseguida empezó a toser como una loca. Se mareaba y apenas alcanzó a llegar al inodoro para vomitar en buena y debida forma. La madre de Mercedes se despertó con el ruido y fue casi un escándalo. Mercedes y Carlitos tenían 15 años y eran muy amigos. Se veían más que nada los fines de semana. Iban a los mismos bailes, o al cine, o al Centro Naval de Olivos a navegar, o al Club Alemán a ver las pruebas de equitación de Carlitos, o a los partidos de rugby de Hindú, donde también iba el que empezaba a ser su mejor amigo, un alumno del Cangallo Schule, Sergio Paz Berlín. Sergio y Carlitos se conocían desde chicos por sus padres. León Berlín era un médico fisiólogo, compañero de carrera de Mauricio Goldenberg, que tuvo, joven, la oportunidad de comprar Odol casi en la quiebra. No era rico, pero tenía unos ahorros y decidió invertir todo ahí. Le fue muy bien. La madre, Hilda, era una hija de gallegos que había militado con los comunistas, muy entusiasta, bastante menor que su marido. En los 50 y 60, Odol era una empresa muy sólida.
León Berlín ganaba mucha plata. En sus primeros años, la vida de Sergio Paz Berlín fue una sucesión placentera de cuidados, quintas, buenos colegios, Europa, Punta del Este, mucho estímulo y mucho consentimiento. En su casa había libros y charlas y discusiones interesantes. Los Berlín siempre fueron muy generosos, y su generosidad incluía también a sus amigos, los hijos de sus amigos y los amigos de sus hijos. En esos días, cuando vieron que Carlitos estaba realmente entusiasmado con la equitación, le compraron un caballo de salto de lo más bonito. Acababa de aparecer 100 años de soledad, y el caballo se llamó Macondo. En medio de la bonanza, el mundo circundante no dejaba de tener cierta presencia. Mercedes a veces resoplaba cuando su padre, cada vez que ella o sus hermanos se dejaban la comida en el plato, les decía que cómo podían despreciar ese bocado mientras había chicos en el mundo que se morían de hambre. Su tío Mauricio había empezado a viajar por América Latina como consultor de la Organización Panamericana para la Salud, y cuando volvía les contaba la miseria terrible que había visto en Haití o en Nicaragua. Los chicos tenían cierta idea de las desigualdades e injusticias del mundo, pero no por eso dejaban de disfrutar de sus vidas de adolescentes de clase media alta. Incluso la cita de los sábados para estudiar, la Pinacoteca de los Genios, con Carlos Olmedo, había quedado suspendida unos meses antes, a fines del 66, cuando Carlos les anunció que le habían dado una beca para irse 3 meses a estudiar a Francia. Pasó mucho tiempo antes de que los chicos se enteraran de que en realidad Carlos se había ido a Cuba a hacer entrenamiento militar y a coordinar detalles de su apoyo a la guerrilla del Che Guevara en Bolivia. A su vuelta, Carlos se casó con Isabel, la mayor de los Goldenberg, con fiesta muy austera, y empezó a organizar el grupo que tenía que acompañarlo. Entre ellos estaba un hermano suyo, Osvaldo, su mujer Isabel, una compañera del colegio de Isabel, María Angélica Sabelli, Pilar Calveiro, Juan Pablo Maestre y 3 o 4 más. Carlitos y Sergio le pidieron que los dejara hacer algo a ellos también, pero Carlos en un primer momento se negó. Le parecían demasiado chicos. Después, al cabo de unos meses, se cruzó con su cuñadito en el departamento de la Avenida Libertador y le dijo que quería verlo a solas. Quedaron en una cita para el día siguiente en la confitería del Olmo, en Pueyrredón y Santa Fe. Mientras entraba por la puerta giratoria, Carlitos se dio cuenta de que estaba temblando. Quiso suponer que no era miedo, sino más bien emoción, la excitación de que Carlos lo hubiera citado y quizás le permitiese hacer algo con los más grandes. Carlitos buscó a su cuñado en el salón, no estaba. Se sentó en una de las mesas junto a la ventana de Pueyrredón. Pidió una Coca-Cola y trató de tranquilizarse. 5 minutos después, cuando lo vio llegar, le pareció que Carlos caminaba despacio y que miraba mucho a los costados, y que lo saludó de otra manera. Carlos tenía una de esas camisas grafa marrones de trabajador, con muchos bolsillos y un blue jean nacional. Carlitos se sintió un poco incómodo con su lee importado y su remera Lacoste. Carlos le empezó a decir que podía encargarle una tarea, pero que antes que nada tenía que estar seguro de que iba a hacer una tumba. ¿Una qué? Que vas a hacer una tumba, que no vas a hablar con nadie. Carlitos le dijo que por supuesto, que se creía, y le preguntó qué era lo que podía hacer. Le parecía que un cuarentón morocho 2 mesas más allá los estaba mirando demasiado. Carlos les dijo que no se apurara. Vos seguís con lo de los caballos, ¿no? Sí, sigo, me gusta mucho, de verdad. Bueno, entonces lo que podrías hacer es escribir una cartilla explicando cómo se anda a caballo. ¿Una cartilla? Sí, Carlitos, como unas instrucciones, por dónde hay que subir, cómo se agarran las riendas, cómo se frena el caballo, cómo se pone y se saca la montura, todo eso. ¿Y para qué? ¿No quedamos en que no ibas a hablar ni preguntar nada? Cuando terminaron, Carlos le dijo que saliera primero, que prefería que cada uno se fuera por su lado. Carlitos no sabía qué pensar del pedido de su cuñado. Lo iba a hacer, pero le parecía muy raro y estaba dispuesto a mantener el silencio. Tardó como 2 días en contárselo a Sergio y 3 a Mercedes. Da la impresión de que quieren aprender a moverse por el monte, ¿no? Quizás están preparando una guerrilla en el norte. Eso sí que sería impresionante, dijo Carlitos, y pasó a contarles lo increíble que era la rubia que se había levantado en el alemán. ¿Pero coge o no coge?, le preguntó Sergio. Todavía no, pero ya van a ver. ¿Y no es muy boluda?, le preguntó Mercedes.
Carlitos se rió. Un poco, pero todas esas minas que están tan bien son un poco estúpidas. Yo sé que no es lo mejor, pero me tientan, me tientan. La cartilla de instrucción al jineteo no fue muy útil y unos días después Carlitos empezó a llevar a los compañeros de su cuñado a cabalgar por Palermo. Alquilaban unos caballos y Carlitos les enseñaba los detalles básicos. Solían salir de a 4 o 5 y se cuidaban mucho en todo lo que decían. Se divertían, hacían chistes. A Carlitos le parecía que llamaban mucho la atención porque iban vestidos demasiado crotos, muy distinto de los demás jinetes que paseaban por el parque, pero no se atrevía a decirles nada. Al final un día se animó a hablar con su cuñado. No te preocupes, Carlitos, en serio. ¿Vos te crees que alguien va a sospechar de unos tipos que hacen equitación? No, che. ¿Por qué? Son los resquicios del sistema. Tenemos que aprovecharlos todos, ¿me entendés? Las clases siguieron sin grandes resultados. La petiza Sabelli era tan tronco que Carlitos desesperaba de que alguna vez pudiera cabalgar más de 10 metros. La abogada que ustedes tienen es medio comunista. Solían decir los sindicalistas más colaboracionistas de San Rafael como Strohan, el de la alimentación, o Chávez, el de la construcción. O si no, ¿cómo puede ser asesora siendo mujer? Ella no tiene calle, no tiene estaño, no puede ir a un cabaret. ¿Cómo va a saber de todo esto? Los que trabajaban con ella, como Contreras, el secretario de la CGT, o Daubernet, la defendían. Era una época de muchos conflictos, no pasaba un día sin que Susana Sanz tuviera que ocuparse de algún despido, una reivindicación, un paro, y tenía la sensación de que iba encontrando un lenguaje que le permitía conectarse con los sindicalistas y los trabajadores, y les hablaba de la revolución, de la explotación, de la necesidad, de la igualdad. Ellos solían estar de acuerdo. Lo que usted dice es lo que nosotros queremos, eso es lo que nosotros queremos. El problema es que no sabemos cómo hacerlo. A veces ellos se entusiasmaban y le dedicaban lo que consideraban un elogio fuerte, dicho con un resto de broma. Doctora, ¿sabe lo que pasa? Que usted es peronista y no se ha dado cuenta todavía. Susana no era peronista. Por el momento no tenía una opción política definida, ni la sensación de que tuviera que tenerla. Le alcanzaba con esa actividad, muy política, pero sin una marca, que llevaba adelante con los sindicalistas y los trabajadores de San Rafael. Se sentía útil, necesaria, y pensaba que estaban aprendiendo a moverse juntos y que ya llegaría el momento de hacer algo más con eso. Por el momento conseguían mejoras concretas, que también eran importantes, y ella también estaba aprendiendo a moverse en política, a ver los problemas, a reaccionar, a ubicarse, a buscar las soluciones y a tratar de llevarlas a la práctica. Mientras tanto, seguía siendo una profesional que ganaba su vida muy correctamente y vivía en una casa grande y linda con un marido, 2 hijas, un perro, una mucama y su madre en otra casita atrás que le ayudaba con las chicas. Porque en general estaba muy ocupada, todas las mañanas tenía que ir a tribunales y las tardes de lunes, miércoles y viernes atendía al público en su estudio. Los martes y jueves preparaba los casos. Después, cuando salía, o los fines de semana, solía tener reuniones en la CGT o en algún sindicato, y muchas veces algún demandante o algún sindicalista pasaban por su casa para contarle sus problemas o pedirle un consejo, y todavía tenía que hacerse tiempo para charlar un rato con su marido, jugar con las chicas, leer, ir a cenar a lo de unos amigos o pasar un domingo en el club. A veces, si iba a alguna fiesta, le gustaba parecer bien arreglada. Sabía que muchos en el pueblo comentaban sobre ella porque pasaba mucho tiempo con los obreros, y entonces eran apariciones. Esas apariciones tenían un suave gusto de revancha, aunque de todas formas trataba de estar bien, arreglada siempre. Nunca le habían gustado los que se disfrazaban de militantes, los que creían que había que parecer popular con ropa vieja o fea. Susana veía que se invitaba a un asado en su casa. Los delegados de una fábrica, por ejemplo, se ponían lo mejor que tenían, iban de punta en blanco, entonces les parecía que era un error o una ofensa ir a sus casas con un aspecto que sería, en última instancia, condescendiente, y estaba segura de que ellos se lo agradecían. A mediados de año, unos amigos de Mendoza le dijeron que tenían un contacto con John William Cook y que si no quería invitarlo a dar una charla a San Rafael. Susana habló con la gente de la CGT y aceptaron enseguida. Cook llegó una mañana en el tren y se lo llevaron a la casita de la CGT.
en la calle Coronel Suárez, donde lo esperaban militantes y delegados de fábricas que fueron a escucharlo. También estaban Daubernet, Salvo, Martínez Vaca. Cook les explicó su visión del peronismo como movimiento revolucionario y el papel de los obreros para conseguir que se convierta en un verdadero movimiento de clase. Era brillante, y a Susana le parecía que estaba de acuerdo con todo lo que decía. Después le hicieron un asado. Cook en ese momento estaba un poco raleado del movimiento, y cuando Susana le agradeció que hubiera hecho semejante viaje, él le dijo que al contrario. La verdad, hace tiempo que no tengo la posibilidad de hablar en un sindicato con delegados obreros. Cook le contó a Susana que estaba muy enojado con Perón, que le había ido a ofrecer que se asilara en Cuba. Desde el gobierno le darían toda clase de facilidades, que le instalaría una radio para que pudiera transmitir hacia la Argentina, y que Perón se había negado porque tenía miedo de quedar demasiado identificado con el castrismo, y que últimamente tenía problemas para verlo, que Jorge Antonio le hacía de filtro y él no sabía si era por iniciativa propia o por orden del general. Susana estaba impresionada por la sencillez y el entusiasmo de alguien que era una especie de prócer peronista, que había sido delegado personal de Perón y que ahora no desdeñaba una charla en un pueblo perdido junto a la montaña. Fue una visita impactante. Después de su partida, Susana redobló sus discusiones con otros dos abogados de San Rafael, Isuani y Simón, sobre el peronismo. Isuani y Simón eran maoístas de vanguardia comunista. También trabajaban con los sindicatos locales, pero desde una postura que a Susana le parecía más cerrada, más dogmática. A veces les tomaba el pelo. Ustedes no pueden ni pelearse entre ustedes, porque el día que se peleen no van a tener con quién discutir. Tienen que seguir amigados a muerte, es una condena. Y seguían discutiendo. Susana, sin decirse peronista, estaba cada vez más dispuesta a buscar su camino dentro del peronismo. Septiembre de 1967. Mientras el mundo seguía las alternativas de la guerrilla del Che Guevara en Bolivia, el pequeño grupo sufría grandes dificultades. En esos días, Guevara anotaba en su diario: agosto 8. Caminamos algo así como una hora efectiva, que para mí fueron 2 por el cansancio de la yegüita. En una de esas le metí un cuchillazo en el cuello, abriéndole un poco una buena herida. El nuevo campamento debe ser el último con agua hasta la llegada al Rosita o al Río Grande. Los macheteros están a 40 minutos de aquí. Por la noche reuní a todo el mundo haciéndole la siguiente descarga. Estamos en una situación difícil. El Pacho se recupera, pero yo soy una piltrafa humana, y el episodio de la yegüita prueba que en algunos momentos he llegado a perder el control. Eso se modificará, pero la situación debe pesar exactamente sobre todos, y quien no se sienta capaz de sobrellevarla debe decirlo. Es uno de los momentos en que hay que tomar decisiones grandes. Este tipo de lucha nos da la oportunidad de convertirnos en revolucionarios, el escalón más alto de la especie humana, pero también nos permite graduarnos de hombres. Los que no puedan alcanzar ninguno de esos 2 estadios deben decirlo y dejar la lucha. Todos los cubanos y algunos bolivianos plantearon seguir hasta el final. Eustaquio hizo lo mismo, pero planteó una crítica a Muganga por llevar su mochila en el mulo y no cargar leña, lo que provocó una respuesta airada, esta vez de Pacho. Cerré la discusión diciendo que aquí se debatían 2 cosas de muy distinta jerarquía. Una era si se estaba o no dispuesto a seguir, la otra era de pequeñas rencillas o problemas internos de la guerrilla, lo que le quitaba grandeza a la decisión mayor. No me gustaba el planteamiento de Eustaquio y Julio, pero tampoco la respuesta de Moro y Pacho. En definitiva, tenemos que ser más revolucionarios y ser ejemplo. Él mismo había escrito 3 años antes en un artículo titulado El socialismo y el hombre en Cuba, publicado en la revista Marcha de Montevideo en marzo de 1965, que el revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor. Es imposible pensar en un revolucionario sin esta cualidad. Quizás sea uno de los grandes dramas del dirigente. Este debe unir un espíritu apasionado, una mente fría y tomar decisiones dolorosas sin que se contraiga un músculo. Nuestros revolucionarios de vanguardia tienen que idealizar ese amor a los pueblos.
no pueden descender con su pequeña dosis de cariño cotidiano hacia los lugares donde el hombre común lo ejercita. Los dirigentes de la revolución tienen hijos que en sus primeros balbuceos no aprenden a nombrar al padre, mujeres que deben ser parte del sacrificio general de su vida para llevar la revolución a su destino. El marco de sus amigos responde estrictamente al marco de los compañeros de revolución. No hay vida fuera de ella. En esas condiciones hay que tener una gran dosis de humanidad, una gran dosis de sentido de la justicia y de la verdad, para no caer en extremos dogmáticos, en escolasticismos fríos, en aislamientos de las masas. Todos los días hay que luchar porque ese amor a la humanidad viviente se transforme en hechos concretos, en actos que sirvan de ejemplo, de movilización. El revolucionario, motor ideológico de la revolución, dentro de su partido se consume en esa actividad ininterrumpida, que no tiene más fin que la muerte, a menos que la construcción se logre en escala mundial. Pará, escuchá lo que están diciendo. Esa noche, en su casa, después de cenar con su marido, Susana oyó casi sin querer unas palabras en el noticiero de Radio Nacional. Y las fuentes militares bolivianas aseguran que el cadáver corresponde al guerrillero argentino Ernesto Che Guevara, que afuera llovía. Era raro, porque en San Rafael no llovía casi nunca. Llovía, hacía frío, y la radio dijo que habían matado al Che en Bolivia, y enseguida pasó a hablar de otra cosa. El ministro del Interior, Guillermo Borda, anunció la intervención del Poder Judicial en la provincia de Formosa. La medida, que será efectivizada en los próximos días, se originó en... Al rato llegaron Isuani y Simón, los dos abogados compañeros de Susana. Héctor Daubernet y su mujer, el doctor Satt, un dirigente peronista local, y la madre de Susana, que estaba particularmente afligida. Susana solía decir que por suerte compartía con su madre dos amores que la salvaban de tantos desencuentros: Boca Juniors y el Che. Los demás habían ido llegando porque, cuando oyeron en la radio las primeras noticias, quisieron juntarse con amigos, no escucharlas solos y poder apoyarse unos a otros. Entre pitidos y explosiones captaron a locutores de la BBC, de La Voz de las Américas y de Radio Moscú, que repetían las mismas frases escuetas sin más información. El general Alfredo Obando Candía, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Bolivianas, ratificó ante los corresponsales extranjeros que 5 guerrilleros fueron muertos en el combate librado en las inmediaciones de la localidad de La Higuera, pero se negó a confirmar si entre ellos se encuentra Ernesto Guevara. Aún se espera un comunicado oficial del gobierno boliviano. Se hacía tarde. En el living de la casa de Susana, sus amigos se miraban, silenciosos, y tomaban café. Mariana, la hija mayor de Susana, apareció medio dormida a preguntar qué pasaba, y nadie supo qué decirle. Nada, estamos charlando. Volvé a la cama. Tranquila, no pasa nada. Pero las caras de los grandes le parecieron poco tranquilizadoras. Se los veía preocupados, extrañados, como quien se enfrenta a un imposible. Cuando se fueron a dormir ya casi amanecía y no tenían más datos. No era la primera vez que daban por muerto al Che, y todos querían creer que no era cierto. No, obviamente esto es otra maniobra de los americanos. Seguro que a algún coronel de los boinas verdes se le ocurrió dar un golpe de efecto. Ya van a ver cómo mañana salen desmintiendo todo. A la mañana del otro día, martes 10 de octubre, el gobierno boliviano confirmó oficialmente la muerte de Guevara, y aún así muchos siguieron sin creerlo. A media tarde, el canciller argentino Nicanor Costa Méndez declaró que el gobierno norteamericano le había pedido las impresiones digitales de Guevara y que él las había entregado. Poco después empezaron a llegar las informaciones de los primeros corresponsales desde Valle Grande, cerca de La Higuera, donde el ejército boliviano les mostró un cadáver tendido en el lavadero de un hospital diciéndoles que era el Che. Aparecieron las primeras fotos, pero quedaban dudas. Los rumores se hicieron más intensos hasta que, tarde esa noche, Radio La Habana habló de la muerte en sus informativos. Las agencias noticiosas la captaron en Miami y de inmediato la rebotaron a todo el mundo. Era de alguna forma la confirmación oficial. En los días siguientes, poco a poco, seguirían conociendo los detalles. Ernesto Guevara
había dejado Cuba en junio de 1965. Durante años se discutiría si se fue por diferencias con Fidel Castro sobre el rumbo de la Revolución cubana y su acercamiento a la Unión Soviética, o porque realmente quería seguir su tarea en otras tierras. Las dos razones no se excluían. En julio, Guevara apareció con un pequeño grupo de cubanos peleando en el ex Congo belga, pero 8 meses después el contingente se retiró a pedido de Castro. Entre marzo y junio de 1966, Guevara recorrió en secreto de traje y corbata Uruguay, Brasil y Paraguay, buscando un nuevo destino. Finalmente decidió aceptar el plan que le habían propuesto años antes los hermanos Peredo, bolivianos. El 3 de septiembre estaba en La Paz, donde se presentó a las autoridades como Adolfo Mena, funcionario de la OEA, con papeles oficiales que fue hacia el sur y poco después estaba en la zona de Ñancahuazú, instalado en un campito que habían comprado los Peredo, que serviría de primera base a la guerrilla. El plan era complejo, el foco guerrillero, formado por mayoría de bolivianos, unos pocos cubanos y un par de argentinos, pasaría primero unos meses instalando bases, refugios, hospitales y depósitos de armas y comidas a lo largo del cañón del Ñancahuazú. Después los guerrilleros se irían hacia el norte del otro lado del Río Grande y en septiembre de 1967 empezarían sus acciones en la zona de Valle Grande, amenazando a Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra. Desde allí empezarían a bajar de vueltas hacia Ñancahuazú, atravesando una zona conocida y fortificada. Estaba bien pensado si todo salía como Guevara preveía. A fines del 67 un grupo guerrillero podría internarse en el Perú y a mediados del 69 otro grupo entraría en la Argentina, que era el objetivo final de toda la operación. En la Navidad de 1966 surgió el primer problema. Mario Monge, secretario general del Partido Comunista Boliviano, prosoviético, visitó el campamento de Guevara para decirle que su partido no le daría el apoyo que le había prometido. El PC habría servido, sobre todo, para tener un buen apoyo en las ciudades. Ahora el grupo guerrillero quedaba bastante aislado. En marzo, un vecino carnicero y un soldado infiltrado denunciaron la existencia y posición de la guerrilla. La lucha empezó con varios meses de anticipación y en un lugar que los guerrilleros nunca habrían elegido. Los primeros combates le fueron favorables, pero ese principio era un revés. Pronto tuvieron que dejar en manos del ejército las bases que habían preparado en Ñancahuazú y alterar todos sus planes. Además, los campesinos de la zona parecían perfectamente inmunes a las arengas que les lanzaba el Che cada vez que podía. Nuestro aislamiento sigue siendo total. La base campesina no se mueve, está sometida por el miedo, anotó en esos días en su diario, y así sería hasta el final. A principios de abril, el gobierno de Onganía mandó armas a Bolivia. El secreto de la operación fue desmontado por el periodista Héctor Ricardo García, que las descubrió en Santa Cruz de la Sierra. Al mismo tiempo, el ejército argentino apostó tropas a lo largo de la frontera con Bolivia. Mientras tanto, Guevara, en un artículo que mandó a la Conferencia Tricontinental de La Habana, reconocía que estaba peleando en Bolivia. Hasta ese momento su paradero era secreto y motivo de todo tipo de versiones. Entre mayo y julio sus tropas, divididas en 2 columnas, recorrieron el cañón de Ñancahuazú y esporádicamente atacaron a los Rangers bolivianos, con resultados más o menos favorables. Pero el cerco se iba cerrando. El 31 de agosto la columna de Joaquín quiso cruzar el Río Grande por el vado del Yeso. Le pidieron información a un vaquiano de la zona que los denunció al ejército. Una patrulla los esperaba en el lugar. De los 10 guerrilleros, 9 murieron y 1 cayó preso. Entre los muertos estaba Tania, la única mujer. Solo quedaba la columna de Guevara, con unos 20 hombres. Hacia mediados de septiembre, los militares bolivianos anunciaban que la captura del Che era inminente y nadie les creía. El martes 26 proclamaron a la prensa que lo habían abatido en La Higuera, cerca de Valle Grande. La noticia se difundió por todo el mundo y poco después la tuvieron que desmentir. Lo habían confundido con el Coco Peredo, pero el grupo, muy diezmado, seguía escondido por la zona. El sábado 7 de octubre una campesina los denunció a los soldados. Al día siguiente una patrulla dirigida por el capitán Gary Prado salió desde La Higuera hasta la quebrada del Yuro y encontró a los guerrilleros hacia el mediodía.
Con los primeros tiros 2 soldados cayeron muertos. El tiroteo siguió, esporádico, en un terreno difícil, muy quebrado. 2 horas después, los soldados hirieron a uno de los guerrilleros. Los otros trataron de cubrirle la retirada hacia la parte alta de la quebrada, pero ahí los esperaba el capitán y 2 de sus hombres. El herido tenía una pierna colgando y el arma inutilizada por otro balazo. Cuando estaban por matarlo, se paró y dijo: «Paren, no tiren, soy el Che, y para ustedes valgo más vivo que muerto». Gary Prado, eufórico, lo ató a un árbol y se comunicó por radio con su coronel Centeno Amaya para decirle: «Tenemos a papá, tenemos a papá». En el fondo de la quebrada seguían los tiroteos. Al cabo de un rato la patrulla se retiró con 3 prisioneros. El Che casi no podía caminar y se lo llevaron medio a rastras hasta la higuera, donde lo encerraron en una de las pocas chozas de la aldea, la escuelita. Ahí pasó su última noche. Una mujer fue a llevarle comida y él le pidió un huevo. La mujer salió a buscar el huevo y los vecinos le dijeron que no se lo llevara, porque seguro que lo quería para hacer su magia. Al mediodía siguiente, el Che escuchó unas puteadas y unos tiros en el patio de tierra y entendió que habían matado a sus 2 compañeros. Los oficiales no querían entrar a matarlo y terminaron dándole la orden al sargento Mario Terán. Años después, Mario Terán contó la escena. Cuando llegué al aula, el Che estaba sentado en un banco. Al verme dijo: «Usted ha venido a matarme». Yo me sentí cohibido y bajé la cabeza sin responder. Entonces me preguntó: «¿Qué han dicho los otros?». Le respondí que no habían dicho nada y él comentó: «Eran unos valientes». Yo no me atrevía a disparar. En ese momento vi al Che grande, muy grande, enorme. Sus ojos brillaban intensamente, sentía que se me echaba encima y cuando me miró fijamente me dio un mareo. Pensé que con un movimiento rápido el Che podría quitarme el arma. «Póngase sereno», me dijo, «y apunte bien. Va a matar a un hombre». Entonces di un paso atrás, hacia el umbral de la puerta, cerré los ojos y disparé la primera ráfaga. El Che, con las piernas destrozadas, cayó al suelo, se contorsionó y comenzó a regar muchísima sangre. Yo recobré el ánimo y disparé la segunda ráfaga, que lo alcanzó en un brazo, en un hombro y en el corazón. Terán no sabía que acababa de pasar el gran momento de su vida. Mientras tanto, en Valle Grande, el general Obando esperaba impaciente. Había volado hasta ahí con periodistas nacionales y extranjeros y les había prometido que el cadáver de Ernesto Guevara, muerto en combate el día anterior, los estaría esperando. El cadáver llegó 2 horas después, caliente todavía, atado a las patas de un helicóptero americano.